vamos a estar viendo la lección número 2 que lleva por título La Biblia. Vamos a repartirnos muchos textos. Estos estudios me gustan mucho porque tienen que ver mucho con las Escrituras, con la Biblia. Abrimos mucho la Biblia, así que vamos a dejar que la palabra nos hable. El primer subtema que vamos a ver se llama Dios se revela al hombre. Una de las cosas que debemos de comprender, mis amados hermanos, es que Dios no es hombre, Dios es espíritu. Pero para que nosotros podamos, para que podamos llegar a conocer a Dios, es necesario que Dios se revele a nosotros, porque de lo contrario nosotros no podríamos conocer a Dios. Ahora, quien nos ha revelado a Dios en su máxima plenitud es Jesucristo. Es lo que nos enseña la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, ¿no? Y vimos la gloria del Padre en la faz de Jesucristo, lleno de gracia y lleno de verdad. Esto es lo que vamos a ver en primer lugar. Dios se revela al hombre. El hombre, bueno, como hemos aprendido, el hombre está incapacitado para conocer a Dios debido al pecado al que todos hemos sido esclavizados y sujetos. Cuando Adán cae, Adán queda incapacitado espiritualmente para tener comunión con Dios. El pecado es como un muro, una pared que hace división. Ahora no somos más amigos de Dios a partir del pecado de Adán. Todo su linaje, toda su descendencia, estamos en pecado. Y ahora hay un muro, una separación, una división entre Dios y los hombres. El pecado no permite que Dios sea nuestro amigo, sino que en realidad ahora somos enemigos de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien busque lo bueno. A una se hicieron inútiles, llega a decir las Escrituras, en Romanos, si no me recuerdo. Y lamentablemente el hombre ha sido separado por causa de su propio pecado. Vamos a repartir unos textos. Vamos al primer texto juntos, Proverbios 14:12. Y Proverbios 14:12. Mire lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Ahora síganme a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Primera carta a los Corintios 1:21. Dice así la palabra del Señor: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Ahora sígame a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18. Dice así: 4, 17 al 18. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, lo que hemos visto en estos textos nos revelan la naturaleza del hombre. El hombre ha rechazado a Dios y por causa del endurecimiento de sus propios corazones y su entendimiento, su inteligencia ha sido convertida en necedad. El hombre no puede conocer a Dios por medio ni de su razón, ni por él mismo, a menos que Dios mismo se revele al hombre. Ahora sí, vamos a repartir unos textos. Elizabeth, apóyame con Salmo 19:1. Hermano Samuel, Romanos 1, 19 al 20. Hermana Isa, ¿puede apoyarnos? ¿Le cuesta? Está bien, no se preocupe. Hermano Olegario, ¿sí nos puede apoyar? Segunda Timoteo 3, 16 al 17. De este lado, hermana Samantha, ¿me puede apoyar? Juan 1, 18. Isaías, no sé cómo anda con la lectura Isaías. Ok, hermano Irving, Juan 14, 26.
Y yo voy a leer Hechos 8:26, quedan dos textos más ahí, al final los voy a decir. ¿Ok? Bien, Dios ha decidido, y gracias a Dios por eso, en su infinita gracia, revelarse a nosotros. Si no fuera que Él ha tenido gracia para con nosotros, misericordia para con nosotros, nunca podríamos llegar a conocer a Dios y tener así salvación. Pero Él ha decidido, por amor, por su propia y soberana voluntad, revelarse a nosotros para que de esta manera podamos ser salvos. ¿Qué dice el Salmo 19:1? Fuerte, por favor, Eli. Amén. Ahora, los textos que vamos a estar leyendo, pongan atención, van a responder la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los medios que Dios ha usado para revelarse a sí mismo y dar a conocer su voluntad al hombre? Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, según ese texto, vamos a otro texto más. Romanos 1:19-20, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad en el juicio de los hombres, que con injusticia reciben la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, pues las cosas existentes, pues eterno poder y divinidad del visto por propia verdad, siendo entendidas por todos los creados, de manera que ellos tienen. Hasta ahí. Bien, en Romanos dice en el 19, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Entonces, según estos dos textos, ¿cómo es que Dios se ha revelado al hombre, se ha dado a conocer? Por medio de la creación. Esos son medios, ¿ok? Medios que Dios usa para revelarse a sí mismo y dar a conocer su voluntad al hombre. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 3, 16-17? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, así que el hombre de Dios sea perfecto, sinceramente preparado para toda la obra. Amén. Entonces, bueno, en los textos anteriores podemos decir que Dios usa la creación para revelarse a sí mismo. En el texto que acaba de leer nuestro hermano, ¿qué entendemos? ¿Cómo es que Dios se revela? ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Amén. Juan, capítulo 1, versículo 18. Amén. Ahora, es lo que les comentaba hace rato. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito, el Hijo de Dios, el que, dice el texto, lo ha dado a conocer. Entonces, ahora, según Juan 1:18, Dios, ¿cuál es el medio que Dios usa para revelarse y dar a conocer su voluntad? Su Hijo, su propio Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 14:26? Sí. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Amén. Dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, qué medios en este caso usa, según el texto, para revelarse? Es su Espíritu Santo. Amén. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 17. Estas son verdades que yo sé, mis amados hermanos. Hechos 8:26, y Eli, prepárate, Hechos 2:17, y hermano Samuel, si me apoyas con Éxodo 33:11, y hermano Legario, Juan 12:28-29. Vamos a estar leyendo mucha Biblia, hermanos, y de hecho, este estudio
Yo sé que ya lo habíamos visto, creo que cada año lo vemos y como les había dicho, voy a repetir y repetir y repetir, porque es importante que se repita para que la cosa quede bien en nuestra mente. Dice Hechos capítulo 8, versículo 26. Bueno, hasta aquí hemos visto, el Señor se revela por medio de su creación, ese es uno de los medios. El Señor se revela por medio de su palabra. El Señor se revela, y esa sería la máxima expresión de su voluntad, y quien nos ha dado a conocer a Dios es su Hijo. Y en Juan 14, 26, Él se revela por medio del Espíritu Santo, que también es Dios, ¿verdad? Y ahora Hechos 8:26, dice así. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. ¿Quién está hablando con Felipe? Un ángel del Señor. Así que en este caso, ahora Dios se revela por medio de ¿quién? De un ángel. Revela la voluntad que tiene Dios para que haga Felipe. Hechos 2:17, ¿qué dice? Muy bien, según Hechos 2:17, ¿cómo se reveló el Señor ahí? Por medio de visiones, por medio de sueños, ¿verdad? ¿Qué dice Éxodo, capítulo 33, versículo 11? Muy bien. Así que el Señor se reveló ¿cómo? Cara a cara, ¿cómo? Pero, ¿qué hizo? Hablando, o sea, con voz audible. ¿Ok? Entonces, repito, hemos visto que el Señor usa la creación, el Señor usa su palabra, el Señor nos ha mostrado por medio de su Hijo, el Señor se revela por medio del Espíritu Santo, ha usado ángeles y el Señor ha usado voz audible. Éxodo 33:11, ¿verdad? Visiones y sueños también se me estaba pasando, por medio de visiones y sueños. ¿Qué dice Juan 12, 28, 29? Amén. Y, perdón. Así es. Entonces, claramente dice, la multitud que estaba allí oyó la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel hablado. Entonces, según Éxodo 33:11 y Juan 12, 28, 29, por medio de voz audible. ¿Ok? Bien, entonces, tenemos lo siguiente. Según la palabra de Dios, ¿cuáles son los medios que Dios ha usado para revelarse a sí mismo y dar a conocer su voluntad? Número 1, según los textos que hemos visto, la creación. Número 2, su palabra. Número 3, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Número 4, el Espíritu Santo. Número 5, visiones y sueños. Número 6, ángeles. Número 7, una voz audible, ¿ok? Por medio de voces. Okay. Y ya dijimos visiones, sueños, ya lo dijimos, ¿verdad? Ok, bien, esos son los medios que Dios ha usado para revelarse a sí mismo. Ahora, vamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2. Todos juntos. Hebreos, capítulo 1, 1 y 2. Repito, nuestro Dios ha usado visiones y sueños para revelarse al Espíritu Santo, a la creación, a su propia voz audible, a su Hijo, ángeles y a la Biblia, la palabra del Señor. Y según Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo.
Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amén, hermanos. Así que, ahora vamos a Juan, capítulo 1, versículo 14. Mantenga ese texto de Hebreos en su mente. Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así. Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. ¿Gloria de quién? Gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que así es como vemos que Cristo nos revela a el Padre. Vamos a un texto más, hermanos. Bueno, hasta aquí ha quedado claro en la mente de todos, mis hermanos y hermanos. Hemos dicho ya, número 1, que el hombre no puede conocer a Dios porque está imposibilitado espiritualmente. Eso significa que el hombre no puede salvarse a sí mismo, es decir, conocer a Dios por sus propios medios. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia ha decidido, por amor de su propio nombre, revelarse al hombre usando distintos medios. Dios ha usado diferentes medios. Observen bien las palabras, el lenguaje que estoy usando. Dios ha usado. ¿Se dan cuenta qué tiempo es? Es pasado. Dios ha usado. Hemos dicho la creación y aún sigue dando testimonio a la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Su propia palabra, y aún su palabra sigue dando testimonio. Su Hijo Jesucristo, quien nos sigue dando testimonio, el Espíritu Santo, quien también nos da testimonio. Dios usó visiones y sueños, Dios usó ángeles, Dios ha usado también su voz audible para hablar a los profetas. Ahora tenemos que en Hebreos 1 y 1 y 2 dice que habiendo Él usado muchos medios, ahora nos habla por el Hijo. Es la máxima expresión de su gloria, es Jesucristo. Juan 1:14 nos dice: aquel Verbo, es decir, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Segundo Timoteo 3, 16 al 17. Bueno, voy a leer, 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pregunta: ¿cuál es la autoridad suprema en la vida del cristiano y lo que determina la validez de cualquier otra revelación, experiencias, enseñanzas o ideas, según el texto? La palabra, porque esta palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces, cualquier cosa que se le enseñe, usted tiene que pasarlo por el filtro de la palabra. De esta manera usted va a poder cuidarse de que no se le enseñen inventos o visiones o cosas extrañas. Si lo que usted se le enseña, usted lo pasa por el filtro de la palabra, usted se va a dar cuenta si es palabra de Dios o no. Básicamente la idea es así: si no se le enseña algo que está en las Escrituras o que no se puede comprobar o corroborar o darle una base bíblica, usted no tiene que obedecer. ¿Escucharon? Si no hay una base sólida, una base bíblica para lo que se le está enseñando, entonces usted no puede decir que es bíblico. Y entonces usted no está obligado a obedecer lo que se le enseña. Pero si lo que se le enseña tiene una base sólidamente bíblica, usted entonces tiene que obedecer lo que se le está diciendo porque es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahora, pregunta: ¿creemos que esto es la santa palabra de Dios, hermanos? Así que si está escrito aquí, nosotros tenemos la obligación de obedecerlo.
Pero si no está escrito aquí, nosotros no tenemos por qué obedecerlo. ¿Escucharon, hermanos? Así funciona esto, y de esta manera usted nunca podrá ser engañado o engañada. Usted así también puede desechar cuando, miren, está muy de moda, tenemos muchos medios, tenemos tanto Facebook, YouTube y muchas cosas tenemos en nuestros medios, y están apareciendo muchos maestros de Biblia, maestros entre comillas. En realidad les llamaríamos falsos maestros. Y ellos enseñan con cierta autoridad, ¿no? Aparentan autoridad. Tengan mucho cuidado de no ser engañados, hermanos. ¿Cómo puede usted no ser engañado? Pues trate de respaldar, mejor dicho, trate de corroborar, como los de Berea, lo que usted está aprendiendo por medio de las Escrituras. Si usted escucha algo en el Internet que se escucha muy bonito, porque hay cosas muy bonitas en el Internet, pero usted no lo encuentra en las Escrituras, entonces usted no tiene por qué creerlo. Usted no debe de creerlo. Pero si se le enseña algo que está en la Biblia, entonces con toda confianza usted puede creerlo, ¿ok? Y esa es nuestra confianza. Nuestra confianza, no confiamos en lo que nosotros podamos hacer, decir, pensar, no confiamos en lo que somos, confiamos en lo que la palabra de Dios nos dice, en lo que Dios nos enseña, ¿ok, hermanos? Así que si nosotros nos movemos conforme a la Biblia, podemos tener confianza. El hombre se equivoca, hermanos, nosotros nos equivocamos muchas veces, pero la palabra de Dios no, mis amados hermanos. Amén. La palabra es verdadera. Sea el hombre mentiroso y la palabra de Dios siempre veraz. Pregunta, hermanos. ¿Me responden verdadero o falso? Cada revelación, idea, enseñanza, experiencia, actitud o acción que contradice o no es conforme a las Escrituras debe ser desechada. ¿Cierto o falso? Verdadero. Fíjense, cada revelación, cuando alguien venga y le diga, oye, tengo una revelación. Ok, a ver, pues, comúnmente es gente que quiere ser escuchada. Y tenga misericordia, escuche. Ah, sí, ok, te escucho. Y empieza a decir algo y tú tienes que ir a la palabra. Si tú ves que esa supuesta revelación va en contra de la palabra, tú tienes la obligación de decirle, oye, lo que tú me estás diciendo es en contra de la palabra, arrepiéntete, por favor. Y si lo que él te dice es conforme a la palabra, entonces tienes que decirle, oh, eso es lo que dice la palabra. Qué bueno, pues adelante, ¿no? Por ejemplo, idea, enseñanza, experiencia, revelación. En alguna ocasión alguien me dijo, ¿sabe qué, hermano? Es que yo tuve un sueño que yo tenía que hablarle a la vecina sobre la palabra de Dios. ¿Qué haría usted con alguien así? ¿Qué haría usted? ¿Usted tomaría sus libros de John MacArthur y le golpearía en su cabeza, la regañaría por decir eso? No, usted no tiene que hacer eso, para nada. Piense bíblicamente. Hermanos, ¿la palabra de Dios nos manda a evangelizar a las personas? ¿Sí o no? Así que, ¿saben qué? Mire a ese señor, le dije, sí, gloria a Dios. La palabra de Dios dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Vaya y evangelícele, hermana, está bien, gloria a Dios por eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, simplemente ella está diciendo algo que en realidad ya en la Biblia se nos está ordenando. No está diciendo algo que pues no exista, está en la palabra, así que, bueno, no vamos a ponernos a debatir, no vamos a ponernos a discutir, no, por el contrario, decir, está bien, gloria a Dios, mi hermana, pues vaya, adelante, y por favor, evangelícela bien. ¿Me explico, mis amados hermanos? Pero si alguien me dijera, como es el caso, alguna vez alguien vino, no aquí, en otra ocasión, llegó un supuesto misionero, y este misionero prácticamente me dijo, es que mira, tienes que dejarme que yo predique, estaba comenzando la iglesia, tienes que dejarme que yo predique porque mira, a mí me envió Dios, y yo a donde llego a las iglesias, yo lo que hago es dejarlas con bocinas, con sillas, con púlpito nuevo, y con mucha gente ahí, así que, pues aquí estoy, para eso vine. Entonces, como que algo estaba extraño ahí, ¿no?
¿Cómo? O sea, ¿dónde dice la palabra? ¿Dónde encuentra un pasaje que diga que el trabajo de un misionero es ayudar a otro misionero a conseguir la bocina, las sillas y las cosas o dinero? ¿Dónde lo dice? Ahora, quiero aclarar, ¿un misionero requiere estas cosas? Obvio que sí, obvio, se requiere, bueno, más bien una iglesia lo requiere, ¿no? Son herramientas. Pero la cosa es que este hombre estaba jugando con mi codicia. Hey, mira, te voy a dejar bocinas y sillas y púlpito. Estaba jugando a ver si podía atraparme para agarrarme de la codicia y así tomarme la yugular y entonces decirle, adelante, tú predica. Pero yo ni lo conocía. Era la primera vez que yo lo había visto. Entonces procedí no a rechazarlo inmediatamente y decirle, no sabemos nada, no, simplemente, ok, quiero saber más de ti. Luego paso a saludarte a tu casa. Así que fui a verlo, empecé a hablar con él y empecé a preguntarle, ¿cuál es tu iglesia local? Me empezó a decir de un país, no sé qué, no me acuerdo cuál país. Empecé a decirle, ¿cuál es tu relación con tu pastor, los que te mandaron de misionero? ¿Cómo es? Dime, ¿cómo es tu familia? Bueno, pues tengo tantos hijos, tengo unos hijos pequeños que los dejé en aquel país, se los dejé al pastor y una supuesta pastora, eso no es bíblico, o sea, ya de ahí todo torcido. Ese hombre era un mal hombre, abandonó a su familia, dejó a sus hijos, porque supuestamente recibió una revelación, un llamado. No, mis amados hermanos. Inmediatamente uno se da cuenta, a ver, las escrituras enseñan que el hombre que es llamado a la vocación del ministerio es un hombre que ama a su familia, es un hombre que cuida a su familia, es un hombre que claramente va a tener el carácter que demanda Timoteo capítulo 3 y automáticamente, hermanos, desechado completamente. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos tomar decisiones sabias? A una persona la alenté, adelante, vaya y evangelice, amada hermana. A otro le tuve que decir, no quiero saber nada de ti. No me interesa. ¿Por qué? Por las escrituras, mis amados hermanos. Claramente, una tenía una intención, pues, de compartir el evangelio, lo cual es, todos debemos compartir el evangelio, y otro tenía la intención de tener cierto, no sé, poder, autoridad, no sé, una cosa extraña. ¿Cómo podemos nosotros tomar sabias decisiones? La palabra de Dios. Toda idea, revelación, enseñanza, experiencia, actitud o acción que contradiga o, aclaro, no es conforme, o sea, no se conforma a las escrituras, debe ser desechada. Por ejemplo, alguien que diga, es que llega alguien y me dice, hermano, ves que yo siento un llamado para ser pastor. Gloria a Dios, necesitamos, pero debe ser conforme a las escrituras. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, tienes que venir, tienes que congregarte, tienes que volverte parte de la membresía de la iglesia local. Los hermanos se tienen que conocer y los hermanos tienen que ver que tienes el carácter. Queremos ver cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu familia, cómo tratas a tus hijos. Queremos ver cómo creces, cómo vives tu vida, si eres piadoso. Queremos observarte y después de todo ese tiempo, el Señor nos determinará si ciertamente debemos ordenarte pastor o no. ¿Me explico, mis amados hermanos? Pero si alguien, por ejemplo, nada más quiere llegar, yo aquí y así, las cosas están raras. Esto no funciona así. De hecho, han llegado como que queriendo, como que mostrando alguna actitud y al final no les gusta, terminan yéndose. Por eso el filtro de las escrituras siempre va a ser lo mejor, mis amados hermanos. Las escrituras. Toda idea, toda enseñanza, toda experiencia, aún toda actitud. Escuchen bien, actitud. ¿Cómo se supone que nosotros debemos actuar o tener actitudes, comportarnos? ¿Cómo un cristiano se tiene que comportar? Bueno, voy a la palabra. ¿Cómo me enseña la Biblia que yo debo de comportarme? Si hay alguna actitud que es en contra de las escrituras, pues entonces lo desechamos.
Si yo leo en la Biblia cómo debe ser un hombre de Dios y yo no estoy siendo un hombre de Dios, debo desechar la actitud que no me hace ser un buen hombre de Dios o una buena mujer de Dios o un buen niño. ¿Cómo tienen que ser los niños, los hijos, los padres? Todo es escritura, escritura, la Biblia, la Biblia. ¿Ok, mis amados hermanos? Bien, entonces hasta aquí, mis amados hermanos, hemos aprendido, número 1, Dios se revela al hombre. Eso es un acto de misericordia. Básicamente la idea es un rey teniendo conmiseración de sus lacayos. Yo siempre pongo este ejemplo. Ustedes saben que ya murió la reina Elizabeth de Inglaterra. ¿Sí saben que murió hace unos años? Creo que todos saben ese dato, ¿no? Lo que no saben probablemente es que, ¿sabía usted que la reina de Inglaterra nunca me llamó por teléfono a mí? Porque se ríe, mi amada hermana. ¿Por qué se ríe? De verdad, yo sé por qué le da risa. Nunca me habló la reina de Inglaterra. ¿Lo puedes creer, Daniel? Nunca me habló. Nunca tomó el teléfono para llamarme y pues preguntarme. Le da risa, obvio, es obvio. ¿Por qué te da risa? Por lo obvio. Esa mujer era una reina, una persona demasiado importante de un país, y yo te estoy diciendo, ¿tú sabías que nunca me ha llamado? Pues te da risa porque es como obvio. ¿Por qué me tenía que llamar a mí? Piensa, si una persona tan importante no tiene razón para estar llamando a alguien que es irrelevante relativamente, ¿por qué razón el Rey de Gloria, el autor de los cielos y la tierra, el creador del universo, tendría que hablarme a mí o a ti? ¿Por qué razón Él se querría comunicar contigo? ¿Por qué razón Él tomaría de su valiosísimo tiempo? Imagínate todas las actividades, Dios es el sustentador del mundo. ¿Por qué Él tomaría de su precioso y sagrado tiempo para dedicarte tiempo a mí o a ti, a nosotros? ¿Por qué? ¿Ya te das cuenta? Bueno, eso es conmiseración. Sí, no me recuerdo la palabra. La idea es que este Rey todopoderoso no es un Rey que no nos habla, no. Este Rey ha decidido, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras transgresiones, acercarse a nosotros y revelarse a nosotros, porque de otra forma nosotros nunca podríamos conocerlo y seríamos echados al lago de fuego. ¿Se dan cuenta qué precioso es nuestro Dios? Nuestro Dios es hermosísimo. ¿Y te das cuenta también cuán humilde es nuestro Dios? Nuestro Dios tiene esta característica. Él es humilde, en verdad. Este atributo de la humildad de Dios, un atributo del cual muy pocos han hablado, muy pocos, pero es la realidad. Así que hemos aprendido que Dios se revela al hombre, aunque el hombre ha rechazado a Dios, rechaza la luz y es su enemigo por causa del pecado. La palabra de Dios nos enseña que Dios ha usado diferentes medios para revelarse y dar a conocer al hombre. Hemos visto en la Biblia, según Salmo 19, que Dios se revela por medio de la creación.